Bueno, buenos días o buenas tardes. Hoy le hablaré sobre la neuroeducación. Es una especie de disciplina que integra la neurociencia y la psicología de las ciencias cognitivas y la educación. Totalmente el propósito de eso es comprender por qué el cerebro se aplica los conocimientos de enseñanza según Calceo López. El propósito de la neurociencia es diseñar estrategias educativas más eficaces basadas en el funcionamiento del cerebro. Bueno, porque totalmente lo principal que se busca en este tipo de área es que el docente no solo dé órdenes, sino que aplique que el estudiante pueda usar la lógica, puede resolución de problemas. Entonces, totalmente muchas veces miramos eso que los estudiantes algunas veces se les dificulta hacer el uso de la lógica y es porque el profesor muchas veces solo utiliza órdenes absolutas que el estudiante o el alumno deben cumplir sí o sí. Totalmente el propósito que se tiene que hacer principalmente es hacer que el estudiante piense. Totalmente el principio más importante de la neuroeducación, que el estudiante sepa cómo utilizar, porque en totalmente podemos ver un ejemplo, es cuando un profesor de matemáticas le da un problema a un estudiante. Después el profesor comienza a hablar, empieza a explicarle, le da probadita de ejemplos que se le puede dar, y después el estudiante dice, no, yo ya entendí eso, está completamente explicado como me lo explicó el profesor. Pero, pero después viene el profesor, ven aquí, haga este ejercicio. Una cosa es que el ejercicio no es lo mismo. Se ve similar, pero no es lo mismo. Ahí es donde el alumno tiene que aplicar conocimiento de lo que aprendió del profesor a partir de eso. Es por eso que es uno de los principios más importantes, que cada cerebro es único. Además que las emociones es también muy importante, que influye directamente al aprendizaje. Porque muchas veces vemos que un ambiente de estrés, dificulta la atención del alumno, porque es lo que más lucha un profesor, que el alumno le presta atención. Es por eso que también afecta el uso de la memoria. Cuando algo no nos interesa, lo miramos por un ratito, después se nos olvida. Porque mientras las emociones positivas favorecen la comprensión y también la retención de información, eso por eso destaca el movimiento del entorno estimulante también para mejorar el aprendizaje, porque es uno de los momentos más importantes que se le puede ver al cerebro. Porque la plasticidad lo que más busca es el adaptamiento, porque el ser humano se adapta a cada momento, a cada día, porque recuerden que nosotros nunca vamos a dejar de aprender. Es por eso que el ser humano en cada momento, en todos los días, se adapta a diferentes situaciones. Porque el colegio, la escuela y todo eso, nosotros estamos diseñados para comenzar a pensar independientemente. Bueno, aquí más adelante lo vemos por qué el cerebro es tan importante. Porque totalmente el cerebro, recuerden que tiene aproximadamente 86.000 millones de neuronas que forman conexiones para almacenar y procesar la información. En totalmente miramos eso muchas veces el profesor lo explica eso, muchas veces lo he explicado eso, que tiene millones de neuronas procesando en nuestro cerebro. Y por cierto, las neuronas descansan. ¿Esas células descansan? No. Esas neuronas empiezan a morir poco a poco y se reponen cuando usted duerme. Pero no, recuerden que las neuronas no descansan, sino que van trabajando hasta que terminen muriendo y sean reemplazadas por nuevas neuronas. Bueno, en totalmente las conexiones que hacen esas neuronas es cuando nosotros tenemos un problema y luego resolvemos ese problema como una especie de conexión que nos ayuda a recordar lo que acabamos de hacer. En totalmente eso también es gracias a la plasticidad cerebral, que el aprendizaje a cada momento se modifica continuamente con estas conexiones. Bueno, uno de los principios más básicos
de la neuroeducación, como estaba diciendo más adelante, resumiendo, cada cerebro aprende de manera diferente. Cada profesor debe dar su información a todos los estudiantes, pero el problema es que algunas veces el sistema o los modelos que se utilizan no son suficientes porque totalmente antes el profesor solo le daba clase a pequeños alumnos, a uno, a dos, a tres, pero se dieron cuenta que en más adelante que los alumnos iban siendo más numerosos. En pocas palabras, siempre había alguien, porque no era posible enseñar a todos al mismo tiempo, porque algunos tenían problemas, porque recuerda que no todos aprendían de la manera igual. Algunos aprendían un poquito más rápido y otros no aprenden un poquito más rápido. Eso es lo que lo quería decir. Y que no todo el tiempo el profesor tiene tiempo en una clase de dar repaso, reforzamiento. Entonces es uno de los problemas de los modelos de la educación o que se aplica en la pedagogía. Totalmente, las emociones también son importantes, que las emociones positivas favorecen el aprendizaje y uno de los más es la alegría, el optimismo, la resiliencia, algo que querer superarse, alguien que busca el conocimiento nunca se va a aburrir lo que el profesor está hablando porque va algo que le interesa y se muestre que el estudiante le dé interés a ese conocimiento. Totalmente también el ejercicio físico, el descanso, el ambiente estimulante, mejora el rendimiento, porque totalmente practicar hace que el estudiante sea más eficiente. Teniendo eso en cuenta, el cerebro también se identifica patrones relacionados con el conocimiento previos. Totalmente esto se ve muy a menudo que cuando un estudiante no tiene conocimientos previos, usted no le puede enseñar a alguien, un ejemplo, no le puede enseñar a alguien álgebra cuando tiene problemas en la aritmética. Es por eso que muchas veces los profesores tienen ese tipo de problemas, que cuando van a grado superior no tienen conocimientos previos y el profesor ya le cuesta ya dar su clase cuando un estudiante tiene problemas como ese. Bueno, totalmente en conclusión, vamos a decir que los factores que favorecen el aprendizaje serían principalmente las emociones. Una mente positiva mejora la memoria. Número 2, la curiosidad. Desperta el interés en aprender y acumular conocimiento a partir de eso. Número 3, el movimiento, la mejora de atención de las funciones cognitivas. Para que un alumno le preste, tiene que estar constantemente en práctica. Usted cuando le da probadita de tanta teoría como la práctica, comienza a dar conocimiento poco a poco y empieza a aprender de manera independiente el alumno. Una de las partes más, que es la cuarta, es el juego y el arte, que fortalece la creatividad, la motivación y el aprendizaje significativo. Porque recuerde que lo que más le interesa al alumno es que sean creativos. Algo que usted solo va a una clase, va a explicar y no, el alumno lo que busca es una emoción tanto que él se ¿no? Y al mismo tiempo retenga información. Estas son una de las conclusiones que se le puede dar. Una de las partes que el alumno aprenda a vivir, aprenda a conocer y por supuestamente aprenda a resolver problemas, que es lo que busca principalmente el sistema educativo. Que el alumno comience a pensar, comience a cuestionarse